Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Como ustedes ya saben, a lo largo de varios videos hemos estado hablando de esas expresiones maravillosas que el Señor Jesús declaró cuando estaba aquí en la tierra. Yo soy, ya hemos visto que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que Él es la puerta, y el día de hoy vamos a ver una muy preciosa porque, bueno, en el video de este video ya pudiste darte cuenta, pero vamos a estar hablando de que Él declaró acerca de sí mismo que Él es la resurrección y la vida. Y es algo muy precioso. Yo espero que cada una de estas características que nosotros podamos conocer de Jesús precisamente nos vayan revelando un poco más de su carácter, de su esencia, con el deseo de que tú y yo le podamos conocer cada día más, que tú y yo podamos anhelar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros de manera que su carácter sea puesto en nosotros, que tú y yo seamos moldeados y perfeccionados hasta que el Señor pueda mirar en nosotros su obra completamente terminada, que es lo que Él aspira a mirar en cada uno de los que somos su iglesia. Para el video del día de hoy vamos a estar ocupando solamente 3 pasajes. Recuerda que en la mayoría de estas características que hemos estado estudiando acerca de quién es Jesús, hemos descubierto que hay algunas partes en el Antiguo Testamento que, por así decirlo, se vienen cumpliendo en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Específicamente en este video, en este tema de la resurrección y la vida, no tenemos un pasaje en el cual basarnos en el Antiguo Testamento, pero de todos modos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú puedes darte cuenta cómo es que Dios siempre da vida, y por supuesto esto no es algo ajeno a Cristo, sino que es algo de lo que Él hace en cada uno de nosotros que somos su pueblo. Así que el día de hoy vamos a iniciar y vamos precisamente a enfocarnos en esta parte donde Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. Así que te voy a pedir que me acompañes ahí en tu Biblia, por favor. Vamos a estar ocupando la versión Nueva Traducción Viviente y vamos a estarnos ubicando en este pasaje, que es donde lo declara, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo número 11, y vamos a estar leyendo del 17 al 27. Entonces inicio a leerte esta historia y dice así: Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y es algo muy precioso porque tú conoces esta historia y tú sabes que esta familia de Marta, María, Ira y Lázaro eran un grupo de amigos muy cercanos a Jesús, donde constantemente encontramos en la palabra del Señor que Jesús iba a su casa, era atendido por Marta, María se encontraba a sus pies, y después de este evento donde Jesús resucita a Lázaro, vemos que Lázaro ya no se ocupa de los otros aspectos que tenía, otras actividades, sino que también se enfoca en escuchar a Jesús, y es algo maravilloso porque eso es lo que el Señor procura hacer, que nosotros podamos centrarnos en su palabra, que nosotros podamos tomarle a Él como prioridad, y creo que esto es algo maravilloso. Pero vamos a estar estudiando entonces algunas de las palabras que menciona Jesús en toda esta historia, para conocer qué es lo que Jesús se refiere con yo soy la resurrección y la vida. Y precisamente cuando Jesús hace esta declaración, cuando habla de resurrección, nos habla de resurrección, levantamiento, un aumento de hasta creciente. Nos habla de que, por ejemplo, es una palabra compuesta, que la primera parte es ana, que se refiere hacia arriba, de nuevo, y la segunda palabra que es istemi, que significa ponerse de pie. Literalmente, ponerse de pie o estar nuevamente de pie, refiriéndose a la resurrección física del cuerpo, autor de la resurrección. Y yo quiero que tú puedas meditar en esta parte, porque no solamente lo que nosotros leemos que Jesús realizó en esta historia es un acto portentoso, es sin duda un milagro, porque no hay nadie en la tierra, ningún ser humano capaz de resucitar a la gente, sino solamente Dios.
sino solamente Jesucristo, quien también es Dios. Entonces es algo muy maravilloso que tú y yo podamos ser testigos a través de lo que la Biblia nos cuenta, que Jesús físicamente hizo una resurrección en un cuerpo que, como ya hemos visto, no tenía unas horas, un día, 2 días, sino que ya tenía 4 días de haber fallecido, donde ya el cuerpo empieza a descomponerse, pero como Cristo es la vida, como Cristo es el autor precisamente de todo lo que somos, Él tiene el poder y la autoridad en su voz, en sus palabras, en su boca, para declarar vida y que ésta se efectúe en aquella que escucha la palabra del Señor. Así que es algo maravilloso, porque tú y yo hemos sido testigos de todas las resurrecciones que Jesús físicamente realizó, pero vamos a un aspecto más profundo, y es que tú sabes que todo el ser humano, cuando no se encuentra en Cristo, es esclavo del pecado, y por lo tanto nuestro espíritu se encuentra muerto, porque la vida solamente se encuentra en Cristo. Pero llega un glorioso día en el que tú y yo somos encontrados por Cristo, en el que tú y yo somos convencidos por la excelente y perfecta labor que hace el Espíritu de Dios en ti y en mí, y entonces cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores, conocemos a Él que es nuestro Salvador, en ese momento, entonces viene vida una vez más a nosotros, y Cristo nos resucita juntamente con Cristo. Pasamos de la muerte que nos trae el pecado a una vida que nos lleva a vivir en rectitud y en santidad para con el Señor. Y es algo maravilloso, porque no solo las resurrecciones Jesús tiene poder para lograrlas, sino aún las resurrecciones espirituales, que el día de hoy es lo que la gente menos busca, lo que a la gente menos le interesa, pero que Cristo es lo que sigue perseverando y buscando en cada uno de nosotros. Por eso es que su mensaje tiene que seguirse extendiendo, porque tú y yo ya somos salvos, qué maravilloso, pero falta gente. Entonces es algo precioso que el Señor tenga este maravilloso poder para darnos vida, y como ya lo hemos declarado y hemos visto, vida en abundancia. Seguimos avanzando, y cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, esta palabra vida seguramente ya la recuerdas, la hemos estudiado en otros videos, pero nos habla de una vida real y genuina, una vida activa y vigorosa, entregada a Dios, bendita, la porción también en este mundo de aquellos que ponen su confianza en Cristo, pero después de la resurrección para ser consumada por nuevas incorporaciones, entre ellas un cuerpo más perfecto y para durar para siempre. La bendición de la vida real después de la resurrección. Y esto es algo muy precioso, porque tú y yo sabemos que realmente sí existe vida después de la muerte, que mientras el ser humano piensa que un día que sus días terminen en esta tierra, ahí se acaba todo, no es así. Tú y yo sabemos que la palabra de Dios es muy clara para decirnos que hay vida o que hay muerte eterna, y esos son los únicos dos destinos que existen para el ser humano. Cristo ha venido para darnos vida, esta vida eterna, y es maravilloso porque en esta resurrección también nos habla. Puede que físicamente tú y yo muramos y dejemos de estar en esta tierra, pero vamos a ser nosotros resucitados para entonces estar con Cristo eternamente, cuando tú y yo decidimos someternos a su voluntad. Y es algo maravilloso, porque tampoco es algo que ningún ser humano pueda hacer, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún hermano, ningún líder, nada en esta tierra ni nadie puede darnos resurrección sino solamente Cristo, y también darnos vida eterna, que literal no tiene fin, porque ese solamente proviene de quien es Cristo. Y es todo lo que precisamente me interesaba poder mirar con cada uno de ustedes acerca de lo que es la resurrección y la vida. Pero vamos a estudiar 2 pasajes más, o vamos a citarlos, para que esta parte se pueda afirmar en nuestros corazones. Quiero leerte solamente un fragmento, porque es precisamente lo que vamos a estar leyendo un poco más adelante, y dice: al igual que en otras declaraciones del yo soy, Jesús no solo habla de lo que puede hacer o dar, sino de quién es Él. No solo da pan, sino que Él es el pan. No se limita a reflejar la luz, Él es la luz. Y en este pasaje de Juan nosotros podemos mirar que no solamente Él puede dar vida, Él es la misma vida. Y es algo maravilloso, porque tú puedes leer en pasajes más adelante, como por ejemplo el que vamos a estar citando en Romanos 5, versículos 12, y nos vamos a saltar más adelante, donde la Biblia nos habla de el primer Adán, que es el hombre que tú y yo conocemos en el Génesis, que tuvo todo un ambiente, una atmósfera perfecta para mantenerse santo, limpio delante de Dios, pero que él cometió pecado. Pero después nos trasladamos a años después, donde Cristo vino a esta tierra, donde ya la tierra se encontraba corrompida, abundante en pecado, en corrupción, en mentalidad muy equivocada.
pero aún así Cristo se mantuvo perfecto. Y este es el segundo Adán. Por uno entró la muerte, pero por Cristo entró la vida, y es algo maravilloso. Entonces vamos a leer estos pasajes. Te voy a pedir que me acompañes, por favor, ahí mismo en Romanos 12, después nos saltamos al 14 al 21. Dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Nos vamos al 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el resultado de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, y por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la correcta relación con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y es algo maravilloso porque en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, de los versículos 10 al 22, hay una pregunta que el apóstol Pablo necesita saciar en la iglesia, y es: si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, entonces somos culpables de nuestros pecados, entonces no hay vida después de la muerte. Y aunque todo pudiera sonarse deprimente, muy triste, porque declara: si es así, los cristianos somos los más dignos de lástima en todo el mundo, pero termina este pasaje diciendo: pero por cuanto Cristo sí resucitó. Y es algo maravilloso porque Él resucitó, tú y yo tenemos la promesa de también resucitar a una vida eterna. Pero es maravilloso porque si te das cuenta, todo esto circula, gira alrededor de Cristo, no alrededor de ti, no alrededor de mí, no alrededor de alguien más, sino de Cristo, porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestro cimiento, porque Él es nuestro eje por el cual tú y yo tenemos que andar. Él es nuestro perímetro por el cual tú y yo tenemos que transitar todos los días de nuestras vidas sin cansarnos, sin que nos parezca pesado o una carga. No, es algo maravilloso porque Él es la resurrección y la vida. No solamente Él resucita y Él da vida, Él es, esa es su esencia. Y yo deseo que tú y yo podamos conocerle, podamos amarle y podamos aún en nuestro corazón desear con aún más ímpetu, con aún más pasión, seguir descubriendo su precioso corazón. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden también que aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos lleve a glorificar, por supuesto, el nombre de nuestro Dios, que nos da vida hasta el día de hoy y lo promete de manera eterna también. Y bueno, chicos, ahora sí yo me despido. Les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.